perdón por la tardanza. Bien, vamos a seguir presenté mal, perdón, vamos a dejar acá, voy a presentar de nuevo. Habíamos comenzado la clase pasada con lo que es primeros auxilios, ¿sí? Vamos a colocar ahí, ahora sí. Ahí está, vamos a sacar esto. Bien, ahí está. Nos tocaba hablar de lo que es limpieza y desinfección de superficies y de equipamiento, ¿sí? Primero que nada, hablar del equipo de protección personal, ¿sí? Este conjunto, vamos a decir, de elementos que se utilizan para protegerse uno de riesgos, esos riesgos que puedan afectar nuestra salud y nuestra seguridad durante nuestra actividad laboral, especialmente en lo que es ámbito de salud, la bioseguridad y la atención comunitaria. Entonces, los elementos de protección personal son, vamos a decir, barreras físicas que se colocan entre el trabajador y el riesgo, ¿sí? Tiene como objetivo prevenir lesiones, contagios, accidentes. ¿Bien? Entonces, ¿para qué sirven esos EPP, elementos de protección personal? Para protegernos, ¿sí? De riesgos químicos, biológicos, físicos, evitar transmisión de enfermedades, reducir accidentes laborales, cuidar tanto al agente sanitario como también a la comunidad, ¿sí? Y según el riesgo, podemos incluir guantes, ya sea de látex, de nitrilo, de vinilo, barbijos o mascarillas, protección facial o gafas, cofias, ¿sí? Camisolín o bata, delantales impermeables, botas o calzado de seguridad, ambo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Importante, el elemento de protección personal debe ser adecuado al tipo de tarea y de riesgo, ¿sí? Eh, También, a ver, los elementos de protección personal no reemplazan las medidas de higiene y de bioseguridad, sino que las complementan. Y hay que usarlos correctamente, en buen estado. Si yo me coloco un barbijo, me lo pongo debajo de la nariz, no tiene ningún sentido. Entonces hay que usar los elementos de protección personal eh, correctamente porque es una responsabilidad profesional. Es una medida clave para para el cuidado personal y también comunitario, especialmente de la gente sanitaria, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, en lo que es limpieza y desinfección, perdón, todo lo que es el protocolo por derrame de sangre. Si hay un derrame de sangre y hay otros materiales potencialmente infecciosos en el suelo, en una superficie, no permitan que otra persona acceda a esa área que esté infectada, ¿sí? Primero, manejo de objetos filosos. ¿Sí? Si ese derrame de sangre, vamos a suponer, tiene objetos filosos, por ejemplo, un trozo de vidrio roto, no levanten el objeto con la mano. En su lugar, más vale utilicen pinzas, utilicen una pala, utilicen una espátula descartable, ¿sí? 2 piezas de cartón para quitar y desechar ese objeto. Luego viene lo que es absorción de ese derrame. Hay que secar o absorber ese derrame utilizando toallas absorbentes, o también viene un solidificador, que en realidad es un polvo absorbente de fluidos. ¿Sí? Si lo tienen, lo utilizamos. Luego viene lo que es la desinfección. Luego de secar ese derrame, hay que lavar el área. ¿Con qué? Con una solución desinfectable, sí, desinfectante en realidad, perdón, recién mezclada. ¿Que la solución cuál puede ser? Aproximadamente 1 parte de cloro por cada 9 partes de agua, ¿sí? Pero hay que tener precauciones, siempre asegurarse de que haya una buena ventilación en el lugar y utilizar guantes descartables y lo que son gafas protectoras. Esa solución hay que dejarla reposar sobre esa superficie aproximadamente 10 minutos, ¿sí? Y después tenemos lo que es la limpieza final, vamos a decirlo, luego hay que utilizar luego de que utilicemos, perdón, esos materiales absorbentes limpios,
se seca la solución desinfectable, ¿sí? Y secamos todo el área. Ahora, con respecto a esos desechos de materiales contaminados, hay que desecharlos, esos que utilizamos nosotros para limpiar ese derrame de sangre, en un contenedor que tenga rótulo, ¿sí? Que diga riesgos biológicos. Si es que no hay un contenedor de riesgos biológicos obviamente disponible, lo colocamos en cualquier otro contenedor, ¿sí? Y le colocamos un rótulo que diga riesgos biológicos. ¿Bien? Lo podemos colocar, ese material, también en bolsas plásticas que puedan cerrarse muy bien, ¿sí? Pero lo mejor es un contenedor de plástico con tapa, ¿sí? Bien. Ahora, otra cosa que también íbamos a charlar es esto de decidir actuar, los pasos de acción a seguir en caso de emergencia, ¿sí? Cuando hay una situación de emergencia, hay tres simples pasos a seguir para guiar nuestras acciones, ¿sí? Entonces, si algunas veces les llega a pasar que se sientan nerviosos, que se sienten confundidos, quiero que recuerden esta secuencia para poder retomar acción, ¿sí? ¿Cuáles son los tres pasos? Revisar, llamar y atender. Revisar el lugar y la persona, llamar al servicio de emergencia y atender a la persona. ¿Sí? Bien. Ahora, con respecto al primer paso, revisar el lugar, antes de apresurarse a ayudar, hay que evaluar la escena. ¿Sí? Hay que formar una primera impresión de esa escena y tratar de responder a preguntas. Por ejemplo, ¿es seguro que yo me involucre en esa escena? Hay que revisar que no haya peligros. Peligros que podrían poner en riesgo su seguridad y la seguridad también de todos los observadores, ¿sí? Nosotros no podemos ingresar a una escena si hay fuego, si hay cables eléctricos caídos, si hay químicos derramados. No podemos ingresar a un edificio que es inestable, no podemos ingresar a un lugar que hay tráfico, ¿sí? No ingresen, por ejemplo, al agua a menos que estén específicamente capacitados para salvamento en agua. No ingresen a áreas confinadas con poca ventilación. No ingresen a un lugar donde podría explotar el gas. No ingresen a un lugar donde hay evidencia de actividad delictiva o si la persona está agresiva o amenaza con suicidarse si no están realmente capacitados. Entonces, si existe un peligro, permanezcan a una distancia segura, llamen inmediatamente al servicio de emergencia o a las autoridades y una vez que los socorristas profesionales se aseguren de que el lugar es seguro, ahí podemos ofrecer también nuestra ayuda. Pero si el lugar no es seguro, no ingresamos. ¿Sí? Luego, ¿qué nos preguntamos? ¿Qué sucedió? Presten atención, digamos, a todo aquello que podría indicarle la causa de esa emergencia. Si hay vidrios rotos, si hay medicación derramada, si hay olores, si hay sonidos que son inusuales. ¿Sí? Tengan en cuenta también que muchas veces que la persona quizás haya sido movida del lugar o se movió buscando ayuda. Tienen que preguntarse cuántas personas están involucradas. Tienen que mirar, digamos, cuidadosamente si hay más de una persona lesionada o enferma. ¿Sí? En emergencias muchas veces son múltiples las personas que son víctimas y tenemos que saber identificar y priorizar la atención. ¿Sí? Decidir, digamos, vamos a decir a quién atender primero. Luego, en esto de revisar, se tienen que preguntar cuál es la primera impresión que ustedes tienen de la naturaleza de la lesión o la enfermedad. ¿Sí? Tratar de formar en realidad una impresión, vamos a decir, sobre el estado de la persona antes de acercarse. ¿Sí? Observar si esa persona luce alerta, si está confundida, si está somnolencia. Observen su piel, que lo vimos en signos vitales. Luce de un color normal, su piel está pálida, está grisácea, está ruborizada. Busquen signos de enfermedades o lesiones de riesgo vital, como es la pérdida de la conciencia, como es la dificultad para respirar, como es
el sangrado grave, ¿sí? Bien, si observan sangrado grave, acuérdense que es un riesgo vital, entonces hay que utilizar los recursos disponibles para controlarlo lo antes posible, ¿sí? Y también se tienen que preguntar si hay alguien más disponible a ayudar, ¿sí? Presten atención a esos observadores que pueden ser de ayuda, ¿sí? Los observadores nos pueden proporcionar información muy valiosa, nos pueden ayudar a llamar al servicio de emergencia, nos pueden ayudar a esperar el servicio de emergencia y conducirlo hacia el lugar, ¿sí? Nos puede ayudar a conseguir artículos que son necesarios de primeros auxilios, nos pueden ayudar a controlar las multitudes, a tranquilizar a las personas, ¿sí? Entonces, todo eso en revisar la escena y revisar la persona, perdón, revisar la escena, ya se me fue, revisar el lugar, ¿sí? Luego, ahora sí, revisar a la persona, ¿bien? Cuando uno se acerca a esa víctima, hay que realizar una revisión más exhaustiva, vamos a decir. Si la persona está despierta y responde, hay que obtener su consentimiento para luego actuar y así recopilar información adicional sobre la enfermedad o la lesión, ¿sí? Ahora, si la persona no responde, gritamos si conocemos su nombre. Si no hay respuesta, o si no conocemos su nombre, señor, señora, ¿me escucha? Si no hay respuesta, le damos unas palmadas en el hombro, ¿sí? Si es adulto o es niño. Y en los bebés, en la planta del pie, ¿sí? Y gritamos nuevamente su nombre mientras verificamos si la persona respira normalmente. Entonces controlamos después el nivel de respuesta y la respiración por no más de 5 o 10 segundos. Si la persona no responde, no se mueve, no abre los ojos, no se queja, no respira, ¿sí? O solo está jadeando, la persona está inconsciente. Ahora, si la persona responde y respira normalmente, está consciente. ¿Bien? Y luego, llamar al servicio de emergencia, ¿sí? La persona que realice el llamado al servicio de emergencia no debe colgar hasta que el despachador del otro lado indique que puede hacerlo, ¿sí? Esa persona del otro lado puede requerir información adicional, ¿sí? Muchas veces está capacitado para, para dar instrucciones, vamos a decir, para dar instrucciones en primeros auxilios, en el recetar por teléfono, ¿sí? Y si ustedes están solos, acá hay una decisión muy crítica, si ustedes están solos, no hay nadie más para hacer la llamada, ahí deben decir si llamamos primero o brindamos asistencia antes de realizar la llamada. Eso va a depender según la situación y el tipo de emergencia. ¿Sí? Bien. Entonces, si por ejemplo en su primera impresión no revela afecciones de riesgo vital, asegúrense que alguien llame el servicio de emergencia de inmediato, ¿sí? Porque va a necesitar de reanimación cardiopulmonar y si tienen un día a la mano y un kit de primeros auxilios disponible, mucho mejor. Ahora, esto de cuándo llamar primero y cuándo brindar asistencia primero. Si llamar o atender, ¿qué hacemos? ¿Sí? En las situaciones de emergencia, esto de decidir llamar al servicio de emergencia o brindar atención primero es una decisión muy crítica, ¿sí? Especialmente cuando estamos solos. Entonces, vamos a llamar primero, ¿sí? Las situaciones, digamos, en las que primero se debe llamar al servicio de emergencia son en los paros cardíacos. Cuando una persona sufre un paro cardíaco, perdón, la prioridad es obtener ayuda lo antes posible necesaria. El acceso temprano del personal del servicio de emergencia médica y el uso del desfibrilador externo automático va a aumentar significativamente la posibilidad de supervivencia de esa persona. ¿Sí? Ahora, las situaciones en las que primero se debe prestar asistencia incluyen lo que son emergencias respiratorias y sangrados de riesgo vital, ¿sí? En esos casos existen acciones inmediatas que podemos realizar en la escena para
evitar que el estado de la persona empeore. Y luego, ¿sí?, de realizar estas acciones iniciales, por ejemplo, el control del sangrado, ¿sí?, ahí llamamos al número de emergencia para que traigan la ayuda médica avanzada inmediatamente. ¿Sí? Y el último paso de la acción en emergencia es atender a esa persona de acuerdo a las afecciones que se encontraron y seguir su nivel de conocimiento y capacitación que tenga. ¿Sí? En general, se debería evitar mover a las personas lesionadas o enfermas para atenderlas, porque un movimiento innecesario puede ocasionar una lesión o un dolor adicional que puede complicar lo que es la recuperación de esa persona. Pero sin embargo, en algunas situaciones, mínimo 3 situaciones que ahora se las voy a nombrar, es apropiado mover a la persona lesionada o enferma. Moverla, por ejemplo, si hay peligro inmediato. Cuando la vida corre riesgo, si esa persona permanece en ese lugar. Si hay incendios, hay que moverla. Si hay riesgos de explotación, o explosión, perdón, no explotación, explosión, hay que moverla. Si hay derrames, hay que moverlas. Si hay una inundación, hay que moverla. ¿Sí? Si hay presencia de gas, de humo, de electricidad, hay que moverla, por más que esa persona esté lesionada, porque si no, el fallecimiento va a ser por una explosión, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, por más que esté lesionada, hay que moverla porque obviamente corre peligro inmediato. ¿Sí? Hay que moverla, por ejemplo, en casos para asegurar la respiración. Si está inconsciente y esa persona vomita, hay que colocarlo en lo que es la posición lateral de seguridad, ¿sí? O si hay obstrucción de la vía aérea, también. Y lo podemos mover a esa persona lesionada para realizar maniobras de RCP, ¿sí? Si necesita reanimación cardiopulmonar, hay que moverla a una superficie firme y segura, ¿sí? Hay que mover a la víctima cuando el entorno impide asistirla. Por ejemplo, es un lugar muy pequeño, inestable, inseguro, donde no se puede brindar la ayuda. Por ejemplo, haber un baño muy pequeño, un ascensor, ¿sí? Es necesario moverla con las técnicas obviamente adecuadas para poder llevarlo al centro de salud. Ahora, no se debe mover si sospechamos de una lesión de columna, ¿sí? Y obviamente no están todos estos factores de riesgo que yo nombré anteriormente. No hay que moverla si tiene fracturas hasta que no estén controladas. Si la persona está consciente y estable, tampoco hace falta, y si no existe ningún peligro inmediato. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Parte sumamente importante, y lo van a poner en práctica si tienen guantes en su casa, es cómo quitarse los guantes descartables, por favor, sin ningún tipo de riesgo, y les voy a compartir este pequeño video. Cuando vayamos a realizar un cuidado que requiera el uso de guantes, previamente realizaremos una correcta higiene de manos. Tras la colocación de los guantes y de realizar el cuidado para el que nos los hemos puesto, vamos a hacer especial hincapié en la retirada de los guantes. Para ello, con una de las manos procederemos a realizar un pellizco para hacer tracción hacia abajo y poder retirar este guante sin tocar la parte interna, solamente la parte sucia. Al hacerlo así, esta mano la tenemos liberada y limpia. Recogeremos con este guante con esta mano y con 2 dedos, introduciéndolos por la parte interna, que también está limpia, procederemos a la retirada y darle la vuelta de esta manera para poder tocarlo solo por la parte interna que está limpia y desecharlo en la papelera. Tras desecharlo en la papelera, volveremos a realizar una correcta higiene de manos. Yo les voy a mostrar otra técnica muy simple, ¿sí? Acá tengo los guantes, bien, parte
externa contaminada, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué hago? Con esta mano recojo acá un pequeño pellizco y con la otra también, obviamente no de la parte interna, que es la que está limpia, de afuera, y ahí, haciendo pequeños gestos, podemos retirar los guantes y nos va a quedar la parte limpia. Muy simple, muy fácil para poder descartarlo. Vamos de nuevo, esperen que lo voy a dar vuelta. Estos me quedan un poco chicos encima, los que agarré, pero bueno, son de látex. Ahí está, voy otra vez. Así que el que consiga guantes, ¿sí? Está bueno cuando hagamos las prácticas, obviamente que las prácticas lo van a tener que tener y vamos a ver las técnicas para poder sacarnos los guantes correctamente. Oh, ahí está, ahí está. Vamos de nuevo. No quiere darse vuelta hoy este. Está hecho un loco. Bueno, vamos a colocarnos los guantes nuevamente. No me di cuenta de decirles que tengan preparados unos guantes ahí en casa, para que sea más fácil. Y lo puedan hacer ustedes también. Pero la próxima será. No se preocupen. Y yo agarré el guante más chiquito que encontré, viste, por las dudas. Igual el guante tiene que ser justo a la medida para que no haya inconvenientes y no sea difícil. Entonces, mano, ¿qué hacemos? Un pequeño pellizco acá. Uy, con la otra mano hacemos otro pellizco acá. Y ahí tenemos que ir tirando, 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 tirando. Y ahí me salió mejor, me encanta. Y ahí nos quedó limpio, parte estéril, parte estéril. Entonces podemos desecharlo. Muy fácil. Bien. Vamos a seguir. ¿Cómo revisar a una persona que se encuentra consciente? ¿Sí? Porque no va a ser lo mismo revisar a una persona cuando se encuentra inconsciente a una que se encuentra consciente. Entonces, luego de observar, evaluar esa escena, ¿sí? Si su primera, vamos a decir, evaluación de la persona revela que esa persona está consciente, que está despierta, hay que seguir pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Primero, obtener el consentimiento. ¿Sí? Comiencen por presentarse y obtengan el consentimiento para poder brindar esa atención. ¿Sí? Segundo paso, recolección de información. ¿Sí? Si la persona no tiene ninguna afección de riesgo vital evidente, ¿sí? Recolectan información adicional. ¿Sobre qué? Sobre la naturaleza de la enfermedad, sobre la naturaleza de la lesión. Se hace mediante un interrogatorio, ¿sí? ¿Qué sucedió? Y demás, y una revisión de la persona de cabeza a pie. ¿Cómo se hace entonces ese interrogatorio? ¿Sí? A la persona o también a los observadores, ¿sí? Se hace en realidad para lograr una mejor comprensión de esa situación, ¿sí? Entonces, signos y síntomas. Tomen nota de los signos, ¿sí? Lo que puedan observar utilizando sus sentidos. Pregúntenle a la persona acerca de sus síntomas, ¿sí? Si tiene dolor, si tiene falta de aire, si tiene náuseas, no sé. Hay que preguntar las alergias. Pregúntenle a la persona si es alérgico a algo, ¿sí? Tomando nota de las causas de la reacción alérgica que tuvo en el pasado, ¿sí? Si fueron graves, si fueron de riesgo vital. Hay que preguntar sobre la medicación, si la persona toma medicación, si es de venta libre, si es bajo receta, lo que consume, preguntarle el nombre del medicamento, cuándo fue la última vez que lo tomó,
¿sí? Pregúntenle a la persona si tiene alguna afección médica, se pregunta la última ingesta de comida o de bebida, cuándo fue la última vez que comió, bebió algo, qué comió, qué bebió y en qué cantidad, ¿sí? Y se le pregunta a la persona, a las personas que estaban ahí en la escena, ¿sí? Si vieron algo, y al damnificado qué estaba sucediendo y qué estaba haciendo justo antes de que comience, por ejemplo, a sentirse enferma o a lesionarse. ¿Sí? Luego se hace una revisión, como les dije, de cabeza a pies, ¿sí? Completo, ¿sí? Revisar cada una de las partes, digamos, del cuerpo de manera sistemática, de cabeza a pies, mientras revisan, busquen con la vista, con el tacto, signos de lesiones que involucren sangrados, cortes, quemaduras, moretones, hinchazones, deformidades y demás. ¿Sí? Advertencia acá. No le pidan a la persona que se mueva si nosotros pensamos que puede tener una lesión, por ejemplo, en la cabeza, en el cuello, en la columna. ¿Sí? Que no se mueva si le causa molestia o dolor. Entonces, ¿cómo empezamos a revisar? Cabeza y cuello. ¿Sí? Revisamos cráneo, revisamos rostro, oídos, ojos, nariz, boca, cuello para detectar signos de lesión. Revisamos hombros, ¿sí? Brazos y manos. Revisen cada brazo, cada mano, uno a la vez, busquen signos de lesión, pídale a la persona que mueva los dedos, que mueva las manos. Buenas, claro, preguntamos si se puede mover la pierna, los brazos, la mano. Exacto, exacto. Si le causa dolor, que no lo haga, pero ya sabemos que dolor siente y que en realidad lo puede mover, pero que no lo haga, ¿sí? Después revisamos pecho, abdomen, chicos, ¿sí? Busquen signo de lesión, pídale a la persona que respire hondo, que luego exhale, ahí buscan signos de dificultad para respirar, de cambios en su respiración. Pregúntenle a la persona si siente dolor al respirar. Cadera y pelvis, por favor, revísenla, busquen también signo, pregúntenle a la persona si tiene dolor en las caderas, revisen las piernas, los pies, cada uno, uno a la vez, pídale a la persona, como dijo el compañero también, que mueva los dedos de los pies, la pierna, ¿sí? Y presten atención si lleva alguna etiqueta de identificación médica, ¿sí? La puede llevar en la muñeca, en el tobillo, en el cuello, algunos tatuados, ¿sí? Hay personas que son alérgicas a medicamentos que obviamente que los llevan a la identificación, ¿sí? No vaya a ser cosa que encima no sé, se le coloque un AINE o como a mí que soy alérgica a la penicilina, algo que contenga penicilina y nos dé un shock anafiláctico, así que eso también revisen. Luego hay que brindar, atención, que esto más o menos ya lo vimos, ¿sí? Si en su revisión revelan signos o síntomas de lesión o enfermedad, van a tener que llamar al servicio de emergencia y brindarle la atención pertinente si saben, obviamente, de acuerdo a la afección encontrada y de acuerdo a su nivel de conocimiento y capacitación. Pero siempre estén alertas a los signos que indiquen que el estado de la persona afectada puede empeorar. ¿Sí? Si ahora la persona no tiene signos aparentes, si la persona no presenta signos, síntomas, hagan que descanse en una posición que se sienta cómoda, ¿sí? Y continúen prestándole atención a cualquier cambio en esa persona. Bien, porque también por ahí una persona que aparentemente está bien, se puede descompensar en cualquier momento. ¿Sí? Ahora, voy a pasar esto, porque en realidad quiero ir a dónde está. Este. La adaptación por edad, cuando una persona lesionada o enferma es un niño, por ejemplo, ¿sí? Si sus padres o su tutor están presentes, hay que obtener su consentimiento para brindar atención, ¿sí?
Ahora, si el niño es lo suficientemente grave para atender y responder sus preguntas, hablemos directamente con el niño, obviamente utilizando un lenguaje apropiado para su edad, y luego se le pregunta al padre o al tutor. ¿Sí? Presten atención muchas veces cuando hay ciertas lesiones que pueden ser compatibles con maltrato infantil y demás, que responda el niño, no el padre. ¿Sí? Tengan en cuenta que los niños frecuentemente reciben las señales emocionales de los adultos, entonces hay que mantenerlos calmos. Animen al padre, a la madre, al tutor a hacer lo mismo. ¿Sí? Ahora, si esa atención que nosotros brindamos le va a generar malestar o le va a generar dolor al niño, explíquenle lo que puede llegar a generar en términos que sean entendibles. Nunca hagan promesas o declaraciones que ustedes no puedan respaldar. No le digan que algo no va a doler si va a ser doloroso. ¿Sí? Y tengan en cuenta la etapa del desarrollo del niño. ¿Sí? Tenemos los bebés que van desde el nacimiento hasta el año de edad. ¿Sí? Si es posible, examinen al bebé mientras es sostenido por sus padres. ¿Sí? Bien. Niños pequeños de 1 año a 3 años, si es posible, darle al niño unos minutos para que se adapte ante ustedes, antes de que ustedes intenten revisarlo o examinarlo, ¿sí? Y que se siente la falta del padre o la madre. ¿Sí? Permítanle que sostenga un juguete, ¿sí? Una manta, que eso podría tranquilizarlo. Después tenemos niños en etapa preescolar, de 3 a 5 años, ¿sí? Permítanle que examine cosas como vendajes, ¿sí? Y cosas que por ahí nosotros tenemos que a ellos les llama mucho la atención. Pueden mostrarle lo que van a hacer, por ejemplo, con un peluche, con un muñeco, que eso también los tranquiliza mucho. Ellos tienen un tremendo temor a la mutilación del cuerpo y pueden alterarse mucho si ven lesiones, así que hay que mantener mucho la calma. Después tenemos niños en etapa escolar de 5 a 12 años, que acá hay que responder las preguntas de ese niño honestamente. ¿Sí? Permitirle que sepa si nosotros vamos a hacer algo que le provoque dolor. Y después la adolescencia de 12 a 20 años, que hay que respetar su modestia, ¿no? Y sepan que pueden sentirse más cómodos al ser examinados, obviamente, por una persona de su mismo sexo. ¿Sí? Ahora, cuando la persona lesionada o enferma es un adulto mayor, consideren siempre llamarlo formalmente, señor, señora y su apellido, en lugar de los diminutivos, como signo de respeto en realidad. Señor Pérez, señora, no sé, Bibilonia, no me digan señora Bibilonia, pero en llamarlo de forma formal, ¿sí? Ahora, un miembro de la familia o un cuidador puede ser también una fuente bastante valiosa de información si el adulto mayor no puede hablar por sí mismo. Con el adulto mayor hablemos claramente, lo suficientemente fuerte para que la persona nos escuche, pero no gritar. ¿Sí? Que esto me hace acordar mucho a mi abuela, porque mi abuela murió casi a los 98 años. Y yo siempre decía, ay, esta vieja, le decía yo, ella escucha lo que quiere. Entonces yo a propósito, cada vez que le hablaba y ella no me respondía, yo le entraba como a gritar. Y se enojaba y te decía, ¿para qué me gritas? Si yo te escucho. Entonces, abuela, ¿por qué no me querés responder? Le decía yo. Entonces, por eso siempre me río cuando digo que hay que hablarle fuerte, pero no gritando, en realidad. ¿Sí? Si parece por ahí que no nos entienden, cambien por ahí un poquito sus palabras, ¿sí? No el volumen de la voz, ¿sí? Al menos que ustedes hablen muy suavemente, que bueno, van a tener que gritar porque no les va a quedar opción. Pero cuando interroguen, eviten esto de apresurarse, denle a la persona tiempo suficiente para que procese esa pregunta, para que pueda responder. Ahora, si la persona utiliza audífonos, asegúrense que lo tenga colocado, encendido,
¿sí? Se utiliza lentes, que los tenga puestos los lentes, ¿sí? Tengan en cuenta que los signos y los síntomas de una emergencia médica en adultos mayores pueden ser muy generales y no específicas, incluyendo dolores de cabeza, cambio en el nivel de actividad, cambio en el estado mental. ¿Sí? Ahora, ¿cómo interrogar a esa persona? Vamos a hacer en general, que ya lo vimos, acuérdense, obtener información detallada, preguntándole signos y síntomas, ¿sí? Los signos son pistas que ustedes pueden observar, como la transpiración, como las sibilancias. Los síntomas son sentimientos que solo la persona puede describir, un dolor, siento náusea, siento mareo, ¿sí? Si la persona nos confiere que tiene dolor, preguntarle dónde se aloja ese dolor, cuándo comenzó ese dolor, qué tipo de dolor siente. Siento un dolor intenso, siento un dolor punzante. Pregúntenle, acuérdense de las alergias, ¿sí? A alimentos, a medicamentos, a cosas que están en el ambiente, por ejemplo, no sé, es alérgico a las abejas, por ejemplo. Pregúntenle con el tema de la medicación, ¿sí? El nombre del medicamento, cuándo fue la última vez que lo tomó, porque hay muchos tratamientos que influyen la medicación, como que también influyen los alimentos. Por eso también preguntamos última comida y bebida, y qué comió y en qué cantidad. Pregúntenle si tiene alguna afección médica, ejemplo, sufro de diabetes, ¿no? Y pregúntenle el evento que condujo al incidente. ¿Qué estaba sucediendo y qué estaba haciendo antes de que comience a sentirse de esa manera? ¿Sí? Ahora, algo importante. Esto, la atención post-revisión. ¿Sí? Los pasos a seguir después de la revisión. ¿Sí? Si nosotros dijimos, si determinamos que hay signos y síntomas de enfermedades o lesiones, llamamos al servicio de emergencia y ayudamos a esa persona que descanse, en una postura cómoda, tranquilizamos a esa persona diciéndole que le vamos a ayudar y que ya hemos llamado al servicio de emergencia. Atendemos a esa persona de acuerdo a las afecciones que nosotros hayamos identificado, según el nivel de conocimiento y capacitación, y estén atentos a esos signos de empeoramiento. Ahora, si no hay signos o síntomas aparentes, ay, te juro que sentí que había alguien atrás mía. Ay, qué mal que estoy, por favor. Perdón. Eh, si no hay signos y síntomas aparentes, chicos, hagan que esa persona descanse en una posición cómoda, ¿sí? Continúen siempre prestando atención a cualquier cambio en su estado y cuando la persona se sienta lista, ayúdenle a pararse, ¿sí? Y determinen por ahí qué cuidados adicionales se necesitan y si es necesario o no llamar al servicio de emergencia, ¿sí? Bien, ¿vamos hasta ahí? ¿Tienen alguna? Sí, sí, ahí vamos, ahí vamos. ¿No tienen preguntas entonces? ¿Nada? No, yo por ahora no. Bien, bien, bien. Yo tengo una pregunta. Si tiene así como una crisis de nervios, ¿cómo se maneja? Bien, hay que tratar primero de calmar a la persona, ¿sí? Tratar de que primero nos escuche y ahí nos vamos a hablar un poquito, si quieren, de lo que son los primeros auxilios psicológicos, que es otro tema aparte, que en realidad, a ver, primero tenemos que hacer que esa persona se tranquilice para poder escucharnos, ¿sí? Que nos pueda escuchar. Hay un montón de técnicas para hacerlo. Voy a hacer, ¿quién fue la que me preguntó, Cari o Miriam? Porque no vi quién fue. Yo soy Karina. Bien, Cari. Yo doy primeros auxilios psicológicos, pero les voy a hacer algo. Les voy a subir como material adicional
un pequeño cuadernillo, vamos a decirlo así, de primeros auxilios psicológicos. En estos casos, como dice Cari, la persona está sumamente alterada, está en un ataque de pánico, vamos a suponer. ¿Sí? Es obvio que esa persona no nos va a escuchar. ¿Sí? Por más que nosotras querramos atender y querramos decirle, pero mirá que tenés un sangrado exsangrante en la pierna y en cualquier momento no nos va a dar ni 5. Entonces tenemos que saber también cómo tranquilizar y actuar en esos casos. Así que, si bien no es parte de la cursada, ¿sí? Pero ya que lo nombró Cari, y yo como no me puedo quedar sin darle la posibilidad a ustedes de también tener ese material de estudio, que ya me lo voy a anotar para colocárselo. Encima que hay un montón de material de estudio, yo les voy a seguir poniendo cosas. Pero no, es más que nada para que ustedes lo tengan y obviamente aquel que le interese tener más Y, información y conocimiento, les va a venir bien. y interesante eso. Sí, salud mental es muy interesante y además que hace falta también saber cómo actuar, porque si no, no van a poder actuar ustedes tampoco como agentes sanitarios, ¿no? Más allá de que si la persona está lesionada o no, sino como agente sanitario, muchas veces vas a ir a un domicilio donde ni les interesa charlar con nosotros, entonces tenemos que buscar la forma de saber cómo eh, entrar quizás por otro lado. Claro, porque eso pasa por ahí, que van a hacer visita y la casa, la familia no quieren. Exactamente. Por eso, ya que Cari me dio el puntapié, ¿sí? Les voy a estar subiendo y compartiendo en el campus virtual un pequeño, vamos a decir, manual, ¿sí? Que es como el ABC de primeros auxilios psicológicos, que es aprender un poquito cómo actuar ante personas que están pasando por ciertas situaciones, ¿sí? Imagínense una persona, vamos a suponer, eh, 2 personas adultas mayores donde al marido, ¿sí? Le dio un paro cardíaco y está la mujer, ¿no? Eh, mientras Gabriel realiza los primeros pasos de la RCP, Karina va a tener que tratar de contener seguramente a su esposa y si no sabe cómo hacerlo, ¿qué hacemos? Si bien vamos a brindar lo mejor que podemos, pero qué mejor hacerlo con conocimientos. Así que lo vamos a subir, Cari. Sí, porque Gracias, sería me mejor. interesa. Y cuando hablemos de la parte de salud mental, que obviamente está dentro del campus virtual, una pequeña parte que hablamos de salud mental, Salud vamos a tocar. mental me interesa, por los Sí, adolescentes, los niños, eso, salud mental me interesa. así que vamos a tocar también el tema ahí en la parte de salud mental. ¿Sí? Así que te agradezco, Cari, por preguntar y darme también ese puntapié de que yo le suba material con respecto a primeros auxilios psicológicos, que es muy interesante, y el que no conoce, en realidad, ay, la ambulancia. Ay, no, hoy estoy mal, chicos, veo sombras acá atrás, escucho la ambulancia, ¿no? Algo me está pasando. Ah, el que no conoce, que son los primeros auxilios psicológicos, en realidad los primeros auxilios psicológicos, vamos a decir que son intervenciones que son inmediatas de apoyo emocional y de contención, que se le brinda a una persona que ha vivido por ahí una situación traumática, una situación estresante, una situación de crisis, que tiene como objetivo en realidad, ¿cómo decir?, reducir el impacto emocional inicial y ayudar a la persona a recuperar la calma, la sensación de control, ¿sí? Si bien los primeros auxilios psicológicos no son una terapia psicológica, sino que es una ayuda, como les dije recién, una ayuda inicial que puede brindar un profesional de la salud
¿sí? Pueden brindarlo ustedes como agentes sanitarios, puede brindarlo el personal policial, por ejemplo, cualquier persona que esté capacitada en realidad, ¿sí? Que se utiliza mucho en ciertas situaciones cuando personas atraviesan eventos como emergencias médicas, como desastres naturales, como crisis emocionales intensas, como la pérdida de un ser querido, accidentes, situaciones de violencia, bueno, y demás. Que como les dije antes, el objetivo que tienen los primeros auxilios psicológicos es brindar contención emocional inmediata, disminuir el estrés, disminuir la ansiedad, ayudar a la persona a sentirse segura, ayudar o facilitar que pueda expresar lo que siente, ¿sí? Contener a la persona con redes de apoyo como es la familia, como son los servicios de salud, ¿sí? Que obviamente tiene algunos pasos, vamos a decir, básicos, los primeros auxilios psicológicos, ya de paso se los voy explicando un poquito, que es observar, escuchar y contener, ¿sí? El observar, hay que evaluar obviamente la situación, el estado emocional de la persona, identificar obviamente si esa persona está en peligro, necesita ayuda urgente. El escuchar es escuchar con respeto, escuchar sin juzgar, permitir que la persona pueda expresar obviamente todas sus emociones y ayudar, esto de conectar, ayudar a la persona a que encuentre apoyo en amigos, en profesionales, en nosotros, en familia, ¿sí? Y hay que brindar también obviamente que información clara sobre lo que está pasando. Y para todo eso, ¿qué necesitamos? Hablar con voz tranquila, acompañar a la persona que no esté sola, acompañar a la persona que respire profundo para calmarse. Hay técnicas de respiración para, para calmar la ansiedad que ustedes la pueden implementar, que es muy simple. Hay que dar información que es sencilla, ¿sí? Pero nunca minimicen lo que le pasa o lo que siente esa persona. Nunca lo obliguen a esa persona a contar lo que sucedió si no quiere, ¿sí? No juzguen, no critiquen su reacción, ¿sí? No prometan, como les dije antes, cosas que no se pueden cumplir, ¿sí? Si bien los primeros auxilios psicológicos son una forma de apoyo emocional inmediata en situaciones de crisis, lo que busca es contener, calmar y orientar a la persona hasta que pueda recibir la ayuda especializada si la necesita, ¿sí? Bien, y los primeros auxilios psicológicos, como les dije, tiene 5 etapas, ¿sí? El A, B, C, D, A, B, C, D, E. Ah, está bien, eran 5. Dije, el A, B, C, D, E, que qué significa cada uno de ellos, que es un método en realidad utilizado para intervenir de una manera rápida, ¿sí? Es muy utilizado ante personas que atraviesan crisis emocionales o eventos traumáticos, que cada letra en realidad representa un paso que ayuda a brindar este apoyo inmediato. La A es el acercamiento, que consiste en acercarse a la persona de una forma tranquila y respetuosa. El objetivo es generar confianza, obviamente, y que la persona se sienta acompañado. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí en ese acercamiento? Presentarse, decir quiénes son, ¿sí? Hablar con voz calmada, preguntarle si necesita ayuda, buscar un lugar seguro, un lugar tranquilizador. La B es la escucha, que implica lo que es escuchar activamente lo que la persona quiere expresar, que acá el objetivo más que nada es que la persona pueda liberar emociones y sentirse acompañada. Entonces nosotros vamos a escuchar sin interrumpir, vamos a no juzgar, no criticar, mostrar empatía, ¿sí? Permitir también los silencios si la persona lo necesita, ¿sí? La C es contención emocional, que se busca ayudar a la persona a disminuir la angustia, a disminuir la ansiedad, ¿sí? Que recupere cierta calma, vamos a decir, y cierta estabilidad emocional, ¿sí? La D tiene que ver con todo lo que es derivación,
que consiste más que nada en orientar a la persona hacia la ayuda profesional o las redes de apoyo, ¿sí? Que el objetivo es que la persona en realidad reciba la atención adecuada. Entonces puede ser contactar a familiares, contactar amigos, derivar a un profesional de la salud mental o acudir al servicio de emergencia si es que es necesario. Y el último paso, que es es la educación. Ahí se brinda información sobre las reacciones emocionales normales después de una crisis. Que el objetivo es que la persona aprenda o comprenda más que nada lo que está sintiendo y sepa cómo cuidarse. Entonces le podemos explicar, por ejemplo, que las reacciones de miedo, que las reacciones de llanto, que las reacciones de nervios son normales. Podemos explicarles técnicas simples para calmarse, explicarle cuán tan importante es buscar ayuda profesional. ¿Sí? Entonces todo eso también, obviamente que está muy bueno, que ustedes lo sepan y que lo puedan implementar, obviamente, el día de mañana en el terreno, cuando salgan y por ahí se encuentren a lo mejor con situaciones que muchas veces no sabe uno cómo manejarlas. Y yo les aseguro que cuando lean el material de estudio de primeros auxilios psicológicos se van a dar cuenta que un montón de veces se implementaron los primeros auxilios psicológicos sin saber lo que significaban los primeros auxilios psicológicos o lo que eran los primeros auxilios psicológicos. ¿Sí? Cuando viene un amigo, una amiga que se pelea con el novio y qué sé yo y demás, implementan primeros auxilios psicológicos, chicos. ¿Sí? Cuando escuchamos algo y tratamos de estar y demás, implementamos muchas veces los primeros auxilios psicológicos, pero qué mejor hacerlos con conocimiento ahora. ¿Sí? Obviamente que los voy a invitar cuando esté la especialización de primeros auxilios psicológicos, que tiene una duración de 3 meses, los voy a invitar para, si les interesa, profundizar obviamente más en el tema, para que la puedan realizar. ¿Sí? Bien. Algo, sí, perdón, Sí, Gabriel. sí, entonces iba a subir esos los puntos que dijo recién, A, B, C, D, E. Sí, lo voy a subir al campus virtual. Ya me lo anoté para poder subirlo. Ay, se me fue. Bueno, pero ya lo anoté y lo voy a subir. ¿Sí? Recuerden una cosa antes de retirarnos y nuevamente les voy a agradecer por el aguante que me tuvieron al principio, que me demoré. Recuerden que quedan 2 días, ¿sí? 2 días ahí está Gabriel de nuevo, para realizar el trabajo práctico, ¿sí? A los alumnos que fueron mandando, fui corrigiendo, me faltan algunos de corregir, ¿sí? Pero recuerden eso y les voy a pedir que vayan estudiando signos vitales y primeros auxilios psicológicos. Perdón, me quedé con primeros auxilios psicológicos, no, primeros auxilios en intervención, ¿sí? Porque estos 2 temas tienen un examen particular, ¿sí? Ahora, yo les voy a habilitar, obviamente, Signo vital y ¿qué era el otro? y primeros auxilios, ¿sí? Yo les voy a habilitar ahora todo lo que es inmunizaciones, ¿sí? Para que ustedes ya lo vayan teniendo, puedan ir viendo lo mismo que administración de los fármacos, ¿sí? Entonces, les voy a habilitar esos dos materiales de estudio que lo vamos a comenzar a ver la clase próxima. Y también una cosa muy importante antes de que se me retire. Nosotros vamos a tener lo que son prácticas, ¿sí? Entonces, yo les voy a ir pasando la lista, ¿bien? Por cuestiones de qué? De que no quiero que llegue el momento de realizar las prácticas y que ustedes no tengan el material. Entonces lo pueden ir comprando de a poco, ¿sí? Y no les quiero generar un gasto obviamente muy grande todo de golpe, pero por ejemplo comprar una guía
que es un micro, un macro gotero, comprar algunos inyectables, cuestiones sueros y demás que necesitamos para hacer, llegado su momento, lo que es las prácticas. Así que también les voy a ir pasando esa lista para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Vamos a hacer prácticas de signos vitales, ¿sí? Que ya vamos a organizar una fecha y demás, donde el que consigue, por ejemplo, un tensiómetro de alguien que se lo preste, no hace falta salir a comprar el material, pero está bueno que aprendan teniendo un tensiómetro, ¿sí? Y después vemos todo lo que es canalización, ¿sí? Colocación de vía, inyectables, ¿sí? Y en lo que es RCP, vamos a necesitar o una almohada, o un muñeco, o un, ¿cómo se dice? Un bidón de estos de agua de 5 litros. No hace falta tener una persona, obviamente. Y van a necesitar una víctima, ¿no? Porque ¿a quién le vamos a colocar la vía o el inyectable? Excepto que se animen ustedes a colocárselo solo. Yo me lo coloco solo, pero porque tengo más experiencia. Eh, entonces, mejor si agarramos a la suegra, al suegro y a la cuñada, alguien que nos preste su bracito, mucho mejor, ¿sí? Pero quiero aclarar algo con respecto, que creo que lo dije en el primer día de clase. Cuando sean las prácticas, ¿sí? Yo necesito que ustedes tengan el material de estudio, o sea, el material a trabajar, porque si no tenemos el material, yo las prácticas no las hago. ¿Sí? Si ustedes no tienen el material, porque acá los que tienen que aprender son ustedes, no yo ya lo sé. ¿Sí? Los que tienen que practicar son ustedes, y si ustedes no tienen el material, no se pueden hacer las prácticas. Por eso, como les dije recién, les voy a pasar la lista en lo que es la semana próxima, para que ustedes ya vayan sabiendo el material que van a necesitar y lo puedan ir comprando de a poco. ¿Les parece? Sí, y los materiales, ¿eso en dónde se consiguen? En la, ¿Farmacia? en la farmacia, exactamente, ¿sí? Pero hay muchos pueblos, por ejemplo, donde no tienen el material disponible para ese momento. Entonces, ¿qué te dicen? Bueno, decime lo que necesitas y te lo pido, y por ahí tienen demoras. Entonces, por eso también se los quiero pasar antes, ¿sí? Pero a ver, no es tampoco cosas de otro mundo lo que les voy a pedir, ¿sí? Sí les puede preguntar en la farmacia, el farmacéutico, la persona que los atienda, es para qué necesitas ese material, porque les llama la atención por ahí. Entonces ustedes van a tener que explicarle, no, estoy estudiando agente sanitario y vamos a hacer las prácticas, entonces necesito el material de estudio. Por ejemplo, a ver, catéter intravenoso periférico, se va a necesitar. Solución a administrar, por ejemplo, solución fisiológica o rincher lactato, el equipo de venoclisis, lo que es el micro y el macrogoteo, los guantes descartables, barbijos, el alcohol al 70% o lo que es la clorexidina. Se va a necesitar gasas estériles, se va a necesitar cintas adhesivas, se va a necesitar algo para realizar el torniquete, o con unos guantes también se puede realizar el torniquete. Van a necesitar agujas descartables, ¿sí? Jeringas descartables, van a necesitar cloruro de sodio al 0,9%, van a necesitar una jeringa de insulina, o sea, son varias cosas. Entonces, prefiero darle la lista ahora, ¿sí? Y que vayan de a poquito comprando, porque me ha pasado, por ejemplo, que una alumna tenía todo, a ver, casi todo, ¿no? El catéter intravenoso periférico para lo que es la parte de administración de medicamentos, que no administramos medicamentos, pero no me tenía la solución a administrar, ¿sí? No me tenía el cloruro de sodio al 0,9%, entonces no puedo practicar venoclisis, ¿sí? Entonces esas pequeñas cositas ahí hay que tenerlo en cuenta. Mira, esto, ¿qué es lo que nos ponen cuando nosotros o alguna persona está internada?
uno de estos van a necesitar ustedes, ¿sí? Y por ahí en la farmacia llama la atención, van a necesitar a ver si se ve, ahí, el micro o el macro gotero para la canalización. Van a necesitar, bueno, o un torniquete o, como les dije, los guantes es suficiente. Van a necesitar la cinta, van a necesitar las gasas, van a necesitar el alcohol, van a necesitar unas tijeras. ¿Qué más vamos a necesitar? A ver, una curita. Bueno, son varias las cositas que se necesitan, pero tampoco nada que no se consiga. Prefiero que lo hagan con tiempo, ¿les parece? ¡Ay! ¿Sí? Bien, chicuelos, nos vemos ahora sí el próximo viernes. Les prometo que a las 19:05 más tarde estoy con ustedes. Gracias nuevamente, como le dije, por hacerme el aguante con los alumnos que comenzaron de marzo, que tenían muchas preguntas por hacer y dije, no llego, no llego, no llego. Y dicho y hecho, decir que les mandé el mensajito porque no llegaba. Así que muchísimas gracias, disfruten mucho el fin de semana y nos estamos viendo la próxima vez. Chau, chau.